¿Nunca te has preguntado cuál es el origen de todo el universo de Boruto Naruto? ¿Nunca te has preguntado qué papel exactamente tiene la familia Otsutsuki en la creación? ¿Cuál fue el verdadero papel de Kaguya en este plano? Asimismo, ¿quién es Shibai y por qué Amado tenía su cuerpo y conocía secretos de su existencia? Esto y más conocerás en este video. Recordando los hechos, se nos contó como origen del mundo de Naruto la llegada de un cometa que se posó en la Tierra Antigua, donde de forma inmediata un árbol gigantesco apareció. Gracias a Boruto conocemos que esta era una semilla del dios árbol original, conocida en Naruto como el Yubi o el 10 colas, la cual, según mi interpretación, al llegar del espacio enviada por el Otsutsuki poseedor, se posa instantáneamente en la tierra del mundo al que llega, esparciendo sus raíces hasta el más mínimo rincón, obteniendo los nutrientes, registro de ADN y energía del planeta para crear un fruto divino que después será cosechado, consumido y protegido por otro Otsutsuki para el bien de la familia, augurando llevarle esta energía cosechada al dios árbol padre en el planeta original. Poco después de esto, se nos muestra como suceso inmediato la llegada de la diosa conejo Kaguya Otsutsuki, aquella que tras sentirse en peligro consumió el fruto que no debía consumir, volviéndola loca de poder y mancillando al mundo y sus habitantes, usándolos como alimento del árbol. Estaba intentando crear un nuevo fruto. En el manga, la obra canónica, se nos dice que Kaguya le tenía miedo a alguien, donde supusimos que se trataba de Momoshiki y Kinshiki Otsutsuki, cuando en realidad se trataba de alguien más grande. Kaguya sabía que había cometido un delito, que después en Boruto supimos que era imperdonable, el cual era acabar con la vida de un miembro del clan, que fue lo que hizo tener tanto miedo, porque sabía que sería juzgada tras acabar con la vida de Ishiki, su líder y pareja de misión, donde el papel de Kaguya era fungir como el sacrificio necesario para la germinación de la semilla Yubi. No obstante, algo pasó. Kaguya obtuvo el fruto y de esta manera obtuvo el poder necesario para enfrentar a su líder e intentar acabar con su vida. Algo que ella pensó que hizo cuando en realidad Ishiki vivió en Jigen durante 5000 años. Es aquí donde se pone interesante. ¿Qué pasó exactamente para que Kaguya decidiera tomar ese fruto que encontró? Además, que Otsutsuki plantó ese Yubi, se sacrificó y esperó la llegada de su pareja, aquella que nunca llegó y dejó el fruto esperando ser cosechado. Exactamente, aquí está lo épico. Estos dos Otsutsuki que faltan en esta ecuación son los que seguramente están borrados de aquel lugar, donde aparecen sus símbolos. Es aquí donde te voy a contar lo que verdaderamente pasó, según mi teoría e interpretación de la historia. Cuando Kaguya llegó a la Tierra, un cometa había llegado antes. Esta iba con la intención de plantar su propia semilla Yubi, pero se encontró con que ya existía un árbol sagrado, aquel que para nacer en esta tierra necesitó el sacrificio de un miembro de la familia Otsutsuki, lo que determinaba que el papel que estaba ejecutando Kaguya, siendo el sacrificio para su semilla Yubi y así germinar el árbol para ser cosechado por Ishiki, ya estaba hecho y alguien más, miles de años atrás, lo había logrado, pero nadie nunca lo cosechó. ¿Qué pasó con el jardinero de este árbol? En mi forma de pensar, Kaguya al notar esto vio una salida a su problema. Ella no quería hacer un sacrificio para su semilla. Ella quería tener poder para proteger al mundo del cual se había enamorado, ya que en esta tierra había encontrado el amor y estaba embarazada. Es así que al encontrar este árbol germinado, listo para cosecharse, ella, sabiendo que no era su papel, tomó ese fruto y lo consumió, con el hecho de que cuando llegara Ishiki a cosechar el árbol, para el que ella sería el sacrificio, tomarlo por sorpresa y matarlo, usando su cuerpo como sacrificio para la semilla que ella aún no había germinado, su propio Yubi, que es el que vimos en la Cuarta Guerra Ninja. Kaguya, tras comer ese fruto antiguo, obtuvo el poder del ojo sagrado, el Rinne Sharingan,
el ojo capaz de hacer los sueños realidad, creando un sueño eterno, donde todos los deseos se vuelven realidad, siendo esta vez la primera en que Kaguya utilizó la omnipotencia, borrando los recuerdos de las personas y haciéndola ver como una diosa que vino a salvar el mundo, cuando en realidad usaba a los humanos para combustible de su semilla, Yubi fallida, aquella que tras usar la mitad del cuerpo de Ishiki fue corrupta y necesitaba más poder para nacer correctamente. Fue así que Kaguya pensó en los humanos, usándolos como alimento de su árbol, habiéndose vuelto loca tras haber consumido un poder antiguo que ella no era capaz de controlar, ya que este no era su papel, creando humanoides blancos similares a los Otsutsuki, pero creados con base en humanos, seres imperfectos conocidos después como Zetsu. Todo esto tras haber descubierto que todos los humanos, aunque no sabían cómo, poseían chakra en su interior, no explicándose cómo, pero pensando que tras vivir muchos años a los pies de las raíces del árbol, estos mutaron y se convirtieron en seres parecidos a ellos, los Otsutsuki. Pienso que en realidad, esta fue la razón de por qué el jardinero que cosecharía el fruto antiguo que encontró Kaguya lo dejó ahí, emanando radiación a los humanos, y ahora te voy a contar por qué. A diferencia de lo que piensan sobre Ada, que su poder de omnipotencia se lo sacaron de la manga, en realidad es falso, ya que si recordamos el Izanagi e Izanami, poderes provenientes del Sharingan que a su vez proviene del ojo sagrado Rinne Sharingan, que posee la cualidad de crear el Tsukuyomi infinito, que es la viva representación de un mundo controlado con la omnipotencia. Estos poderes hermanos, Izanagi e Izanami, juegan con la realidad, capaces de cambiar tu destino y crear otro nuevo o detener un previo destino. Asimismo el Koto Matsukami que cambia tus recuerdos, tal y como Kaguya hizo con los humanos. Palabras que me describen omnipotencia a niveles inferiores, lo que significa que la omnipotencia es algo ya viejo en Naruto pero no explicado. Lo que me hace pensar que así como los deseos de Kawaki se volvieron realidad tras la omnipotencia de Ada, el verdadero poder de un dios reside en el Rinne Sharingan. Sí o sí, es parte del poder que ellos deben obtener para poder ascender a un nivel superior, el cual es el sueño de todo Otsutsuki, tal y como Ishiki lo hizo ver. Volviendo al tema anterior de Kaguya, ella ascendió al poder de la omnipotencia, pero no tenía el chakra suficiente para llevarlo a planos altos. Por esa razón se volvió loca por poder, porque con ello podía crear el mundo que ella quisiera, no una simple ilusión como el Tsukuyomi infinito, sino una verdadera realidad, tal y como los mundos que ella creó a los cuales se teletransportaba. Recordando las palabras de Madara anciano para Obito, cuando le mostró un Tsukuyomi infinito pequeño, eso que ves aquí es un sueño, pero con el poder suficiente se puede convertir en una realidad, y así podrás traer de vuelta a Rin, lo que me hace entender que incluso Madara tenía conocimiento sobre la omnipotencia y los poderes divinos. Entendiendo todo esto, quiero que me pongas mucha atención ahora. El dios que hizo crecer el fruto que Kaguya encontró en la tierra, sin ella germinar sus semillas sacrificándose, fue germinado por un dios que su pareja era nada más y nada menos que Shibai Otsutsuki. Así es, increíble, ¿verdad? Esto explicaría por qué están borrados de aquel lugar, porque Shibai así lo quiso, tras obtener el poder de la omnipotencia, el cual Kaguya quería poseer pero nunca pudo. Creo fielmente que Shibai, harto de ir en busca del poder a cada mundo que consumía, se dio cuenta que este no era el camino, ya no teniendo más sacrificios que otorgar y más yubis que plantar. Así que gracias al conocimiento que había obtenido en miles de años y al poder, pudo ver lo que pasaría en el futuro, tal y como Momoshiki hizo con Boruto y Ogama Zenin hizo con Naruto. Así que sabría que Kaguya llegaría, tomaría el fruto e intentaría lograr lo que él siempre deseó. Sin embargo, él sabía que ese no era el camino correcto y que para obtener la fuerza necesaria necesitaría trascender a otro plano. Y es por esa razón que Amado tenía su cuerpo,
quizás otorgado por el mismo Ishiki, tras todos estos dioses ambicionar convertirse en el uno, en la máxima expresión de poder y conocimiento, lo mismo que deseaba Momoshiki, Kaguya, Ishiki y ahora Code. Está en la esencia Otsutsuki, no pueden cambiarlo. Entonces, ¿dónde está Shibai ahora? ¿A dónde trascendió? ¿A qué plano exactamente? Pues mira, Shibai comprendió que si seguía teniendo un cuerpo físico, esto lo limitaría, nunca obtendría el poder para ir más allá. Así que gracias a su poder de ver el futuro, se dio cuenta que la manera correcta tenía que ver con los hijos de Kaguya, en concreto con Hagoromo, el sabio de los 6 caminos. Dirás, ¿y eso por qué? ¿Recuerdas que Rikudo Zenin fue conocido por ayudar al mundo a descubrir su chakra interior y utilizarlo para el bien? ¿Recuerdas que todos los humanos tenían el poder, solo no sabían despertarlo? ¿Recuerdas que el Rikudo viajó por todo el mundo y ayudó a toda la tierra a despertar su chakra y usarlo para conectarse entre ellos y vivir unidos en comunión? ¿Recuerdas que Rikudo creó una religión y la llamó Ninshu y que con ella conectó a todo el mundo con el chakra? ¿Recuerdas que incluso Naruto lo usó en la Cuarta Guerra Ninja y unió a todos para pelear conectados con su poder, haciendo que todo el mundo fuera capaz de ver su corazón? Pues esto es lo que soñó, y buscó a Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos. Pues ¿qué pasaría si te dijera que todo esto está vinculado con Shibai? ¿Recuerdas que te acabo de decir que Shibai, al no tener más sacrificios y demás, se dio cuenta que hacer lo mismo no lo llevaría a nada, que esa inmortalidad que buscaba nunca llegaría por esos medios antiguos? Así que dejó el fruto del chakra que encontró Kaguya como parte del plan, ya que necesitaba que Kaguya lo obtuviera para que la llegada de Hagoromo se diera, el cual es pieza clave en su profecía. Shibai abandonó su cuerpo y trascendió a un plano donde se transformó en energía, chakra, y se metió en todos los humanos del mundo, haciendo así esa falsa mutación que se dijo de las personas de la tierra, donde llamaban a la madre del chakra a Kaguya, cuando en realidad fue el padre. Shibai, al tener tanto poder, se dividió en millones de partes y convirtió a la humanidad en su vasija. Así que de esta manera alcanzó la inmortalidad completa, porque mientras exista humanidad y el chakra que es él mismo, él siempre existirá. Shibai abandonó su cuerpo para convertirse en la humanidad, pudiendo así obtener otro poder divino y ahora sí convertirse en un verdadero dios. Después de convertir a la humanidad en su vasija, él podía estar en todas partes al mismo tiempo, podía ver todo, ser todo y participar en cualquier cosa. De esta manera Shibai obtuvo la omnipresencia, y puede ser, estar o ver cualquier cosa en el mundo a la hora que sea, siendo la habilidad de Hada de poder ver la historia y analizarla a la hora que quiera, hasta el día de su nacimiento, un remanente de la omnipresencia que Hada obtuvo tras poseer material genético de Shibai, siendo de igual manera como pasó con el enamorar a todo el mundo, que es un efecto secundario de la omnipotencia, cautivar al mundo entero para que hagan lo que tú quieras. Así que gracias a que Shibai obtuvo la omnipresencia al convertir al mundo en su vasija, necesitaba a Hagoromo, el sabio de los 6 caminos, para que conectara a toda la humanidad, despertando esa parte de Shibai, el chakra, en cada uno de los seres humanos del mundo, siendo de esta manera la imagen del The One, con cientos de ojos rodeándolo y el sujeto entrando dentro de esa esfera, controlando todo el poder de su cabeza, representando a Shibai viendo todo en el momento que desee, estando ahí en los ojos de toda la humanidad a través del chakra que es parte de su ser trascendido. Hay algo muy oscuro y interesante que descubrí. Hagoromo decía que a través del Ninshu él unificaría a todo el mundo convirtiéndolos en uno solo. Es ahí que el nombre del The One me hace sentido. Traducido significa el uno, lo que curiosamente Hagoromo, el sabio de los 6 caminos, quería hacer con el Ninshu, también siendo estas las palabras de Ishiki para Code: unir a todos y convertirlos en un ser, lo que curiosamente ya son, ya que todo el mundo posee chakra y todo el mundo, según mi teoría, sería parte de la esencia de Shibai. Así que cuando Kaguya encontró el fruto listo, Ishiki encontró su cuerpo, entrando los dos como marionetas del plan de Shibai,
Todo estaba planeado a la perfección. Cuéntame qué piensas al respecto. ¿Te habías imaginado algo así? ¿Piensas que esta teoría tiene sentido? Ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes. Y aunque parezca imposible, al llegar a la meta, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga. Choushi ni noru na, Katou Shun.